Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 39 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema que yo creo que le ha pasado prácticamente a todos, o a muy poquitos no. A la doctora no, porque ya me ha contado que no. Pero bueno, doctora Lili del Año, buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, Estefanía, buenos días. La ha saludado como 3 veces. ¿Le ha dado dolor de muela? Me ha dado dolor de muela, claro que sí. Sí, a veces le da a uno. Sí, es que es muy común, pero doctora, bienvenida a Arriba Bogotá. Nuestra odontóloga de cabecera, contémosle a la gente, por favor, ¿qué es un dolor de muela? Porque a veces, Aníbal lo estaba diciendo, se confunde con algún dolor aquí de pronto, con los nervios, incluso de la garganta, del oído también. Sí. ¿Qué es un dolor de muela? Bueno, un dolor de muela es el estímulo que atraviesa todos los tejidos del diente hasta llegar a la pulpa. Entonces vamos a explicar eso porque la gente a veces dice que es un tratamiento de conducto, ¿por qué me duele? ¿Por qué? Entonces vamos a explicar. El esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo. Entonces, este tiene que ser atravesado no solo por la parte de desmineralización, como ya lo hemos explicado antes, que hay un proceso que las bacterias hacen o los mismos alimentos o vomitar, etcétera, hace que el mineral del diente se pierda y el mineral que viene en el esmalte. Al poder atravesar este esmalte dental, encontramos algo que se llama la dentina. La dentina es de un color un poco más oscuro que el esmalte dental, siendo el que le da el color al diente. Por eso cuando hablamos de aclaramientos, decimos quitamos las manchitas que están encima del esmalte, pero no lo podemos variar de color. Por eso es que a veces hacemos tratamientos restaurativos con fines estéticos. Pero bueno, seguimos hablando aquí. Cuando atraviesan las bacterias cambia esa comunidad. Ya no son las bacterias que desmineralizan, sino son las bacterias que se comen el colágeno, que tiene esta estructura que es un poco más blanda y puede llegar a una estructura dentro que se llama la pulpa dental. Entonces, a la hora de atravesar ya el esmalte, ya la dentina, ¿qué nos encontramos? La pulpa dental. Este sí es muy blandito. Son vasos sanguíneos y son nervios que me van a llevar el estímulo al cerebro que me está doliendo. Al ser afectado por las bacterias, afecta el esmalte, afecta la dentina, infecta y llegan esas bacterias a la pulpa dental. ¿Por qué duele el diente? Porque ya llegó el estímulo a la pulpa. Si llegó el estímulo, pero hicimos algo, tomamos alguna decisión, cepillado, ir al odontólogo, lo que sea la causa, entonces esta se puede salvar de que no se retire. Por eso utilizamos a veces cuando retiramos un poquito de dentina y vamos acercándonos a esta pulpa, colocamos materiales bioactivos, que quiere decir que es un material que tiene un pH muy alto, sea alcalino, para mediar esa acidez que me han producido las bacterias, y dos, que libera unos iones que hacen que se remineralice el tejido. Pero ya llegando aquí y ya una pulpitis irreversible, ya no hay nada que hacer, lo que hace el endodoncista, que es el que hace este trabajo, es retirar esa pulpa. Retira la pulpa, mira la pulpa, esto es lo que nos hace doler. Y cuando está doliendo, como esto lo que lo rodea es tejido duro, no puede expandirse de esa inflamación, por eso es que el dolor se siente esa intensidad. Y llega a esto y lo que vemos los odontólogos son esto, huequitos en la raíz, y eso es lo que se rellena con un material que se llama gutapercha y es lo que llamamos un tratamiento de conductos. Aquí posiblemente se acaba el dolor. Ahí ya nos contó todo, pero doctora, siempre que le duele a uno una muela es por eso, porque te toca llegar hasta, digamos, una caries, ya le pasó por todas estas 3 capas y llega allí, o puede haber otra causa, no sé, por ejemplo, un cuellito, que también creo que le toca la pulpa, usted es la que sabe, pero la pregunta concreta, ¿siempre es caries? La normalidad es caries, pero también puede ser enfermedad periodontal. El diente puede estar entero, pero las bacterias entran por aquí, por el huesito, y llegan a esta puntica donde llega el diente, donde llega la pulpa, ahí entran y es una enfermedad endoperio, entraron las bacterias y de todas maneras toca hacer la endodoncia. Y toca tratar obviamente lo que lo causó, pero hay que hacer la endodoncia. Entonces, por donde entre la bacteria al nervio, hay dolor. Sí, Esta es la que percibe la sensibilidad. Por ejemplo, hay dientes sensibles, no quiere decir que estén dañados. Entonces, frío, calor, presión, percusión, eso lo sienten todos los dientes. Pero, por ejemplo, los que tienen conducto no lo sienten. Pero los cuellitos, cuando se le levanta un cuellito... Los cuellitos es que ya este cemento dental, esto es cemento. Lo que rodea las raíces no es esmalte dental, es cemento. Y la percepción queda más cercana y esto es como más poroso.
entonces llega la percepción del dolor a esta dentina y avisa y hace ese dolor constante, que no sea agudo, ¿no? Porque si es agudo, ya yo creo que toca intervenir la pulpita. Uno va a veces al odontólogo y le da miedo porque le dicen, no, definitivamente hay que quitar el diente, hay que hacer conducto, tenemos que sacar la raíz. ¿Existe algún tipo de tratamiento que sea menos invasivo o la única opción definitivamente después de un dolor de muela es quitar el diente? Mira, excelente pregunta, porque hoy en día lo que intentamos es no retirar un diente. Eso es lo que intentamos, no retirar un diente, no solo por psicológico, o sea, uno vivir sin un diente es una cosa loca y además desencadena muchas cosas, que se caiga el anterior, que se inclinen los del lado, que uno no pueda masticar, etcétera. O sea, psicológicamente además, eso es una barbaridad. Y además que se va una platica ahí también, porque eso no es barato. Bastante platica, o sea, la prevención es más importante. Pero ¿cuál es la dirección que sigue tu odontólogo? ¿Restaurativa, a retirar y retirar y retirar diente, o preventiva? Mirar qué te lo causó y remineralizar. ¿Por qué? Porque la gente piensa que me quedó un negrito, eso es caries, y es mentira. Nosotros hoy en día manejamos la caries dental hasta llegar a tejido afectado, no infectado. Y quiero que quede muy claro esto. Afectado quiere decir que se desmineralizó y las bacterias no han llegado a él. Y uno encuentra tejido duro. Puede que todavía sea negro. Puede, porque la dentina reparativa no es del mismo color de la dentina normal. Entonces la dentina reparativa tú puedes ver el tejido un poquito más oscuro que el del esmalte, pero puede a veces ser negro o un poco más blanco. Pero es más mineralizado, o sea, es un techito más duro. Y ese techito duro, ahí lo restauramos, colocamos el material bioactivo y comenzamos a reconstruir con una resina, un metal, una cerámica, bueno, con el material que se decida. Y el material que se decide es muy importante porque hace que sean menos fracasos clínicos, menos fracasos en decidir qué material vamos a colocar. Eso que usted acaba de mencionar es remineralizar. Remineralizar, cuando comienza el proceso cariogénico quiere decir que se pierde mineral. Mineral subclínico, yo no veo que se perdió. A veces ya lo veo que se perdió y simplemente con remineralizarlo ¿con qué? Con la crema dental, con los fluoruros, pero hay materiales, hay sustancias que pueden remineralizar y no tienen flúor, como es el caso, por ejemplo, todos los minerales que tiene la saliva, probióticos, prebióticos, que hacen que no haya una agregación bacteriana, colonización y seguir el proceso de desmineralización. Si sigue el proceso de desmineralización y llega la dentina, ya a veces ya tenemos que actuar restaurativamente. Pero mientras tanto, mientras que podemos lograr esa remineralización, no vamos a tener que restaurar con un material. Se van a volver a adquirir esos minerales que se han perdido. Doctora, mira, aquí nos preguntan también por la sensibilidad dental cuando se toma algo frío. O si uno está comiéndose un helado, por ejemplo, y le muerde y les duele todo. En cambio, hay gente que puede, mejor dicho, el helado más y no le pasa absolutamente nada. Yo tengo dientes sensibles, yo no como mucho helado, porque muy posiblemente las capas de dentina y la capa de esmalte es un poco más delgada, entonces el estímulo llega más rápido a mi pulpa. Por eso existen cremas dentales indicadas para la sensibilidad que tienen unos ingredientes que ocluyen esos poritos y ocluyen los túbulos que existen en la dentina. Entonces, al ocluirlos, pues no va a llegar el estímulo tan rápido y no me va a doler el diente. ¿Pasa lo mismo con algo caliente? Con algo caliente, pero hay que analizar por qué frío, por qué caliente. Puede que yo tenga sensibilidad dental o puede que yo tenga caries dental o enfermedad periodontal y el estímulo esté llegando. Entonces hay que analizar. Hay que ponerle cuidado. Sí. Doctora, y en cuanto a acá lo de remineralizar, usted mencionaba de varias cosas que podrían ser caseras. ¿Qué podríamos hacer? Porque sí, está la saliva, los probióticos, pero en casa, ¿qué pueden hacer nuestros televidentes si quieren ayudar un poquito a sus dientes? Bueno, número uno, el cepillado. Y el cepillado 100%, quiere decir que el cepillado con el cepillo de dientes común y los espacios interproximales, sea seda dental, sean palos de goma o sean cepillos interproximales. Debemos hacer el barrido completo. Si solamente utilizamos el cepillo de dientes, no estamos llegando al 100%, sino al 60% de las superficies dentales. Entonces el cepillado es el más importante. La frecuencia y el tiempo que están los alimentos en la boca. Recordemos que la desmineralización se da por el tiempo que pueden
estar los sustratos, las bacterias encima del diente. Y una cosa es el alimento que yo utilizo para mi energía, pero otra cosa es cómo lo utilizan las bacterias para su propio beneficio. Y es decir, que las que inician el proceso cariogénico, lo que están haciendo es que el tejido se comience a desmineralizar. O sea, ellas lo están utilizando para el metabolismo y desmineralizar. Cuando ya se da la desmineralización, pero yo me quiero cuidar, entonces uno, pues visito al odontólogo. Dos, masticar chicle es una buena opción porque masticar hace que el cerebro mande una información y se segregue saliva. Y la saliva es totalmente protectora. Pero ¿qué tipo de chiclets? Entonces vemos unos con xilitol, apunte, xilitol, que ese xilitol lo que hace es que la bacteria lo consuma, pero como no puede fermentarlo, entonces no me va a ocasionar daño. Pero eso donde dice, uno dice, Melfori me da una goma de mascar. Hay chicles que tienen una muelita y tienen recaldén, y ese recaldén no es flúor y hace la acción del flúor, remineralizar. Aunque la evidencia científica me dice que el fluoruro es el más estudiado, este proceso también me da una remineralización. Entonces, hay que darle la importancia no solo a la alimentación, sino a la buena higiene oral. Doctora, ya vamos terminando, pero rápidamente, porque nos dijo los tratamientos, pero no habló solamente del conducto, pero también hay otros tratamientos, no siempre llega al conducto. No siempre llega al conducto, por eso le decía que cuando no llega al conducto y vemos que se acerca a la pulpa, tenemos que colocar un material. Le dicen a uno, una calcita, ¿esa cuál es? No, pero es que una calcita, ¿qué hay entre la calcita? Digamos que yo si lo corto lo veo así. Ajá. Si yo comienzo a retirar, no sé en cuánto tiempo voy a llegar a este tejido. Entonces, antes de llegar a este tejido, si yo me acerco, que ya veo un color como diferente, coloco un material bioactivo para que esta reaccione, pero no a todo el mundo le reacciona. Hay pacientes que me sigue doliendo, hay que hacer el conducto. Entonces uno intenta antes de restaurar, porque cuando pasa esto, se hace la endodoncia y se pone una corona o se pone una calcita, el tratamiento que se haya hecho, este diente ya perdió colágeno. Ya es más rígido, ya no hace cuando uno mastica una clase de movimiento que hace el diente, no es rígido. Entonces, ¿qué pasa? No siente y es más rígido, pues se puede fracturar con más facilidad. Entonces, es la única forma cuando se infecta la pulpa, hacer la endodoncia para mantenerlo en boca. Es la única forma. Pero si ya lo tiene y todo, pues lo tiene que cuidar porque se puede fracturar. Bueno, yo creo que es la invitación más importante, cuidarse la salud dental, que también es muy importante para todo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Doctora, muchas gracias. Buen día.